Buenas tardes y bienvenidos. Estamos en Versión de Arte. Tengo conmigo a Julia Lasagabaster. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes. Hemos venido juntas, nos han traído en coche, hemos tenido suerte. Venimos de ver una exposición colectiva en la Biblioteca de San Sebastián de la Universidad y bueno, con el tema rojo, que ya hablamos de ella en su momento. Y hemos podido disfrutar tú y yo de ese recorrido. Te lo agradezco el que me hayas recibido en la exposición. También estábamos con Manuel Bocanegra, un saludo a él, y Joaquín, que no hemos podido coincidir con él hoy. Pero bueno, una exposición que todavía invitamos a que vayan, aunque nos quedan poquitos días, sobre el tema el rojo. Bueno, ya te he dicho que a mí me ha gustado mucho la pieza, justamente la que estamos viendo, la de la trenza, que es un poco algo biográfico, porque es un tema relacionado con tu hija, ¿no es así, Julia? Sí, porque es la trenza de mi hija. Eso es. Julia, qué importante es, ¿verdad?, cuando sentimos algo que tenemos que contar, la propia vida, ¿no?, del artista, cómo luego es capaz de explicar su biografía con símbolos, que hay un montón, ¿no?, que nos rodean. En este caso, pues el tema del pelo, fíjate si tiene trayectoria, ¿no? Sí. Los peinados en los cuadros, por ejemplo, pues me viene desde Velázquez, ¿no?, las pelucas y cómo luego en el tiempo la moda también, ¿no?, las pelucas de la reina de Francia, está muy importante, ¿no? Y ahora como con el momento actual lo llevamos a una expresión muy sencilla, pero con igual de fuerza, ¿no? Julia, cuéntanos, porque el tema del papel tiene mucho que ver, me imagino, el usar como herramienta de trabajo el grabado, la serigrafía, en fin, todas esas técnicas tan diferentes, pero siempre con un papel y luego el tema que luego se trabaja encima, ¿no? Como por ejemplo en este caso el pelo de tu hija. Cuéntanos un poco, a ver, un poco esa magia que tú consigues. Sí, pues el papel siempre me ha gustado desde pequeñita, que dibujaba. Entonces he pasado por diferentes etapas en el arte hasta llegar al grabado, que es donde me siento a gusto para expresarme, porque me permite una expresión poética, una expresión plástica, coger elementos de la naturaleza o de la persona, en este caso el pelo, porque es la propia trenza cortada la que está entintada y estampada en el papel. Impresionante. Una obra magnífica, porque me ha parecido tan de vida. O sea, porque, por ejemplo, ves el tema de las hojas, que yo te decía además, que ya veremos. Estamos viendo un montón de obras de Julia muy diferentes dentro de sus técnicas, color, temas y demás. Pero ya verán ustedes cómo aparece en algún momento el tema vegetal o natural. Y bueno, pues ahí tenemos esas huellas de hojas, por ejemplo, y yo te decía, Julia, no me llega igual, ¿no? La emoción que yo he sentido cuando he visto esa trenza trenzada, ¿no? Sí. Tienes un excelente ojo, porque el tema de las hojas es un tema que hicimos en los talleres de grabado de la asociación, más o menos para experimentar la técnica. Entonces sí que tienen menos fondo detrás. Claro. Luego sí que yo lo he unido a la poesía, porque he llamado a la serie Las hojas poetas, pero tiene otro tipo de fondo, ¿no? Hasta que he llegado un poco a la abstracción, haciendo lo que me inspiran los árboles y las hojas en colores. Sí, esos dameros, ¿no? Un poquito de distinto color. Que es, la alegría de ver, sin más, ¿no? Los colores, las hojas, la expresión. Bueno, hay que decir que Julia tiene esa necesidad de escribir también sobre la superficie, y de hecho tú decías que la música que era un arte, ¿no?, que desde pequeña querías entrar en ese mundo, te llevó y te ha llevado a que se derive a la escritura, ¿no?, a la poesía, y de hecho tú escribes poemas muy bonitos y en algún momento los vemos integrados en la superficie. Yo creo que mi afinidad con la poesía surgió ahí, con la música. De pequeña escuchaba las canciones, tenía facilidad para aprenderme las letras, y de ahí hacía mis pinitos literarios escribiendo.
Y en la adolescencia ya empecé a escribir poesía, pero fue una faceta que la tuve bastante oculta hasta hace poco tiempo. Eso es. También decíamos en nuestro trayecto de llegada a la televisión, como nosotras mujeres y madres, cuántas cosas nos impiden quizás concentrarnos de lleno, ¿no? Exclusivamente a algo que necesita tiempo, que es la creación, ¿no? En el arte. Cualquier tipo de arte, claro, porque puede ser la escultura, también lleva su tiempo, por supuesto, pero también la pintura, la danza, la interpretación. Y la mujer, pues todavía tenemos ese papel de que tenemos que estar ahí con nuestros hijos, con el hogar, trabajar, porque encima también trabajas en la docencia de las bellas artes en colegio. Sobre todo las mujeres de nuestra generación, ¿no? Porque las que son más jóvenes pues tienen otra forma de pensar, pero a nosotras nos han educado de otra manera. Y bueno, siempre, pues si formas una familia, pues tienes que dedicarte a los hijos, a la familia. Entonces llevar todo junto a veces es difícil. A veces te equivocas y entras en una vida que no es la tuya, que no corresponde a tu forma de sentir. Pero bueno, luego llega un momento en que pasa algo en tu vida que retomas el camino que verdaderamente te corresponde, que es lo que me ha pasado a mí. Sí, bueno, yo creo que efectivamente la vida te lleva y... Cuando recuerdo, hace poco tuvimos un encuentro con artistas y estabas tú además y estaba también Mensu y decía, Elena, diferénciame entre el profesional y el amateur, ¿no? Eso se nace, tal, en fin. Luego la gran pregunta, que qué difícil contestarla. La gran pregunta. La gran pregunta. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Que un profesional no tiene por qué dedicarse todas las horas del día a esto, sino hay más cosas en la vida que también pues necesitan que estén para justamente valorar más lo que podamos contar con el arte, ¿no? Y eso se nace, yo creo que con ese sentimiento de tener que contar, ¿no? En mi caso sí, yo lo recuerdo siempre, de tener que expresarme, contar algo. Bueno, Julia, tú empezaste luego con el tiempo en el taller de Julián Ugarte, nuestro profesor, que hemos coincidido con nuestros inicios. Bueno, yo empecé antes con Jesús Gallego en la asociación. Es verdad, perdona, eso es, es verdad, en la asociación tuviste tu profesor Gallego. Ese fue mi primer profesor y luego Julián Ugarte. Y luego Julián Ugarte. Bueno, yo como me emocionaba ya cuando había oído Ugarte, he dicho, hombre. Y bueno, qué importante es tener una buena guía, ¿no? Pues sí, y alguien que te diga pues la verdad, que sea auténtico, ¿no? Y te lleve un poco. Eso es, que te deje encontrar tu camino. ¿En qué años era más o menos cuando te acuerdas los años? ¿El año 1980? Asociación 1980 y tantos. 80 y tantos. ¿Y Julián 90? Y con Julián sí, los 90. Ah, ya, claro, entonces no coincidimos. Lo digo porque, claro, años 90... todavía aquí, en San Sebastián, por ejemplo, en el País Vasco, había un resurgir de la pintura que era matérica, ¿no? Y hubo una tendencia todavía en que, bueno, la pintura, a pesar de la crisis, que nos iba a venir una enseguida, en el 92, una más, pues como que, pues sí, ¿no? Teníamos en Sicilia, Barcelona, aparte de los alemanes, ¿no? Gente de aquí, ¿no? Pues Montaray, Corman... Y bueno, pues como que existía la pintura, ¿no? La pintura de pincel y de materia. Y bueno, entonces sí, donde Ugarte, por ejemplo, pues era dentro de la lógica, ¿no? Porque eran pintores neoclásicos, paisajistas, de naturalezas muertas, inclusive, y de retratos, impresionistas, cubistas, un poquito ahí, y nos han guiado pues a la paleta, a la importancia de la composición, del dibujo, de pintar del natural, eso es, ¿no? Pero claro, esto termina, lo digo porque Julia, nosotros seguimos en el tiempo avanzando. Sí, y esa etapa se cierra, eso es, porque hay que avanzar. Eso es, Julia, ¿no? Y nos damos cuenta que el pincel casi pues no existe. Y entonces quizás por eso lo de las técnicas del grabado y todo esto. O sea, tú te das cuenta que aquí... Sí, es jugar con más elementos que solo la pintura. Es hacer cosas mixtas. Qué interesante esto, Julia. Porque efectivamente hoy, en el siglo XXI, ¿quién es solo pintor? Muy poca gente.
Sí. Solo que se dediquen una tendencia es muy, muy, muy difícil. Porque al final, además, yo creo que es interesante que el propio artista vea que su expresión deriva, por ejemplo, pues a la literatura, pero también a la pintura, también a la fotografía. Y no es una cosa que justamente hace 25 años pues era impensable, o sea, o eras o pintor, Sí. no había otra cosa, ¿no? O una cosa que encuentras en la calle y dices, a ver, ¿esto de dónde lo puedo integrar? Claro. Eso O es. no sé. Es que ya las definiciones son definiciones muy abiertas, ¿no? Artista, no decimos soy pintora, ¿no? O cómo Sí, te eso defines. es limitarte un poco. Claro, eso es, ¿no? Es algo mucho más abierto, Sí. más necesario incluso. Eso también tiene mucho que ver con la sociedad, ¿no? Bueno, siempre ha tenido mucho que ver el momento en que vivimos. Una sociedad, desde luego, mucho más mezclada, de culturas más mezcladas. ¿Tú eso lo has vivido, lo notas cuando observas tu entorno? ¿Tú ves que hay unas riquezas culturales Sí. o no lo notas? Sí, lo noto, pero yo creo que de siempre lo ha habido, ¿no? Solo que ahora igual se sabe ver más o se desarrolla más, ¿no? Hay más interés quizás también, Sí, ¿no? Por integrar. sí, ¿no? por Todo. integrar diferentes disciplinas, hay también mentes más abiertas a eso, ¿no? Porque antes era o pintura o escultura. El mismo Julián Ugarte decía, no, esto no se puede mezclar. O, por ejemplo, no utilices el violeta, que el violeta es... Yo, pues, ¿por qué no? Uy, ¿no? a mí me decía el blanco. A mí el violeta. Y el negro, quita. Porque ponía algo violeta y... o morado y... No, eso es Semana Santa. Sí. Claro. Ahora es todo más abierto, ¿no? Más... No sé. Bueno, y vamos a tener que hablar, es inevitable, con Julia Lassabaster hay que hablar sobre todo de la técnica tan variada que eres capaz de saber trabajarlo con esa habilidad, porque es que hay una variedad infinita. Yo no sé si ustedes son capaces desde la imagen diferenciar entre una punta seca, eso es difícil, ¿eh? No. ¿Sí? A ver, venga, dinos cositas, por ejemplo. Es bastante fácil. A ti de todas ellas, ¿cuál es la que realmente te dices, esta es la mía, este es mi lugar de están las de armonía, técnicas, digamos, clásicas del grabado, pues la punta seca, el agua fuerte, agua tinta, que son unas imágenes más, digamos, pues no tan abstractas como otras técnicas como el carborundo o la linografía, que te permite pues jugar más con la materia, con las luces, las sombras, con la sorpresa, porque si tú haces un agua fuerte, una punta seca, claro, tiendes más al dibujo. Si haces un carborundo, por ejemplo, que son técnicas aditivas, no trabajar la plancha restando o quitando, sino añadiendo algo, o el colagraf, entonces siempre el resultado es una sorpresa, ¿no? Porque también depende de cómo entintes la plancha. Claro. No te va a salir lo que quieres que te salga igual, pero igual te sale una cosa más interesante. Claro, y además yo creo que esa condición, justamente, tú la tienes ya asumida, lo cual es siempre, a ver, ¿no? Sí. A ver qué hay, ¿no? A mí me gusta eso. Sí, ¿verdad? Sorprenderme a mí misma sí, igual, sí. O ver algo que no había visto, entonces dices, ay, pues desde aquí voy a partir hacia, no sé, hacia conseguir otra cosa. Igual esa te lleva a otra. Y así ¿Esa plancha se puede volver a usar? Sí, pero ya no queda nunca igual que la primera, ¿no? Eso es lo bueno, claro, que con este tipo de técnica, el carborundo, el linóleo, pues igual reutilizas la plancha, como yo he hecho, que la he reutilizado varias veces, entintada de distinta manera, por ejemplo para rojo, en rojo. Sí, la exposición actual. Sí. Y bueno. Y te salen distintas tintas, vamos a decir. Una obra totalmente diferente. Qué curioso, sí. La verdad es que es muy interesante el trabajo que tienes. A mí me gusta mucho lo último, ya te he comentado. Creo que has hecho una evolución, pues, visible. Y bueno, a ver, yo creo que como tenemos que ser conscientes de que el ser humano con el tiempo va mejorando, eso está claro, pero que aún y todo
somos jóvenes. Eso es decir, aunque tengamos 50 años, en el mundo del arte todavía nos queda muchísimo por aprender y sobre todo por descubrir, ¿no? Y que bueno, que si la vida nos respeta un poco, bueno, no llegamos a los 80, aquí todavía con las botas puestas, y que bueno, son 30 años de trabajo. Pero aún y todo seguimos siendo niños, o sea, es decir, que el arte es lo que tiene, ¿no? O Yo sea, sí, yo me siento muy niña y muy libre, muy libre. Eso es la suerte de dedicarse al arte, porque te das cuenta que así como todos los demás mortales, que nosotros también lo somos, sus profesiones van caducando, esta no. Esta es que va como reafirmándose, ¿no? Renovándose y cogiendo peso, ¿no? Y eso es cierto, y te das cuenta realmente cuando llega el momento y dices, pues si todavía, madre mía, cuántas cosas tengo que mejorar, y es lo que también hemos comentado antes viendo la charla, ¿verdad? Que decíamos, si no, como decía Ignacio Chillida, tú fíjate en las pirámides y esas sí que esas tienen años, ¿no? Pero nosotros, que vamos, somos unos críos, ¿no? Sí, sí. Así que, Julia, nos queda muy poco tiempo. ¿Quieres que cerremos con un tema muy concreto? ¿Te apetece? Pues me gustaría mencionar un poco el libro de artista y a una profesora muy buena que he tenido, que se llama Arantxa Gavino. Hombre, Arantxa, un saludo, Arantxa. Y gracias a ella pues he aprendido muchas cosas y he descubierto el libro de artista. Maravilloso trabajo, sí. Que precisamente con la trenza he hecho un pequeño libro de artista. Y tengo pues un proyecto artístico con eso se va a concretar próximamente. Qué bien, bueno, pues ya tenemos ya un pretexto para ir a verte otra vez, que me imagino que lo vas a presentar en San Telmo después del verano, porque suele ser más o menos cuando se hace... Sí, en octubre suele ser. Eso es. Entonces, bueno, nosotros siempre acudimos al libro de artista porque además siempre hay conocidos que nos encanta seguir la pista. Y es verdad que el libro de artista parece como que ya se empieza a entender que eso es una obra también de lujo, ¿no? Porque no es una imagen, sino son muchas que van ocupando un espacio y bueno, y no se le ha dado tanta importancia como, por ejemplo, pues un cuadro, ¿no? Y yo creo que tiene muchísimo más trabajo que... A mí me encanta. Eso me encanta. Y metes ahí también tus técnicas de grabado, o sea, sigues haciendo el libro entero. Los libros de artistas son grabados y... Bueno, hay también mucho y pintado, poemas que escribo con plumilla. El tuyo es grabado siempre, ¿no? Y plumilla. Sí. O sea. Tengo alguno de dibujo también a pluma. Pues tú nos llamas, iremos ahí a verte. Muchísimas gracias, Julia. Tenemos que seguir nuestro camino, está claro. Yo te animo a que sigas por lo último que ahora estás haciendo y que realmente creo que vas a sorprendernos con lo siguiente a venir. Estoy convencidísima, ya te lo he dicho también, así que enhorabuena a todos por dedicaros a esta profesión tan bonita y tan complicada a veces, que nos deja dudas y a veces una soledad muy importante, pero que luego al final, si levantamos un poco la cabeza, yo creo que siempre habrá un voyeur o unos cuantos que nos digan bravo, ¿no? Y yo en este caso te digo bravo y así. Gracias, Julia. Muchas gracias, Elena. Y ustedes vayan a verte, que siempre digo que es positividad, es limpieza interior y sobre todo una válvula de escape y de mucha belleza y sobre todo de color y de luz. Así que anímense y hasta la siguiente. Gracias.